Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que créanme, va a estar buenísimo. Prepárense porque vamos a meternos de lleno en el mundo de las series turcas, específicamente en el fascinante universo de uno de sus mayores exponentes, Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar algunos de los secretos, las historias y sí, los escándalos detrás de las cámaras de las producciones donde ha participado este bombón turco. Sí, lo sé, a todos nos encanta Can Yaman. Su carisma, su talento y por supuesto su innegable atractivo, lo han convertido en una estrella mundial. Pero, ¿qué pasa cuando las luces se apagan y las cámaras se apagan? ¿Qué secretos se guardan en el set, lejos de las miradas del público? Pues, eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a hablar de rumores, de chismes, de situaciones que quizás nunca hayas escuchado. Prepárense para un viaje a lo más profundo del mundo de las series turcas, con Can Yaman como protagonista. Y por supuesto les invito a que se queden hasta el final del vídeo, porque les prometo que la información que les tengo preparada les va a sorprender. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ahora, antes de sumergirnos en el barro, es importante que sepan que la información que vamos a compartir está basada en fuentes confiables, entrevistas, reportes y testimonios que circulan en el mundo del entretenimiento. Por supuesto, todo esto se basa en especulaciones y rumores, pero con el tiempo han tomado fuerza y consistencia. Es importante aclarar que, como en todo, hay versiones diferentes, pero hemos tratado de recopilar la información más relevante y creíble. Empecemos con uno de sus primeros éxitos, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta serie, que catapultó a Can Yaman a la fama internacional, estuvo marcada por fuertes tensiones detrás de las cámaras. Y no me refiero a las típicas peleas por el protagonismo o las diferencias creativas. En este caso, la controversia giró en torno a la relación de Can Yaman con su coprotagonista, Demet Özdemir. La química entre ambos en pantalla era innegable. Era prácticamente palpable. Los fans se volvieron locos, pedían a gritos que la relación traspasara la ficción, y al parecer, esto se hizo realidad. O al menos, eso es lo que se rumoreaba. Se hablaba de un romance apasionado, lleno de encuentros secretos y discusiones. Pero y aquí viene lo interesante, la relación, supuestamente, no fue del todo miel sobre hojuelas. Al parecer, la fama repentina y la presión mediática habrían influido en la dinámica de la pareja. Los celos, las exigencias y la falta de privacidad habrían pasado factura. Se decía que Can Yaman, al inicio de la relación, tenía un carácter fuerte y dominante, algo que no habría sido del agrado de Demet. También se comentaba que ella no estaba muy conforme con su estilo de vida, que incluía constantes viajes y compromisos profesionales. Los rumores hablaban de rupturas y reconciliaciones constantes, creando un ambiente tenso en el set. Hay quienes dicen que la relación se acabó antes de lo esperado debido a la incompatibilidad de sus personalidades, otros afirman que la propia productora y la cadena de televisión habrían intentado mantenerlos juntos, buscando aprovechar el tirón de la pareja en la vida real para aumentar la audiencia. Fuera cual fuera la razón, la relación no prosperó y, lamentablemente, su final fue bastante abrupto. Posteriormente se habló de que la tensión entre ambos actores persistió incluso después de la serie. Se dice que evitaban cruzarse y que la comunicación entre ellos era prácticamente nula. A pesar de esto y como el buen profesional que es, Can Yaman continuó trabajando en la serie, dando lo mejor de sí. Aunque hay quienes aseguran que el ambiente en el set se volvió incómodo y que el equipo de producción tuvo que esforzarse para mantener la armonía. Otro de los rumores que circuló en la época es que Can Yaman tenía una actitud bastante peculiar con las fans. Se decía que era muy accesible, pero que a veces se comportaba de forma prepotente y distante, incluso llegando a ser grosero con algunas. Esto generó controversia y críticas por parte de algunos seguidores, quienes cuestionaron su actitud. Es importante señalar que estos son rumores, y no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Pero la rumorología siempre es así, es un cúmulo de suposiciones y de chismes que se van construyendo con el tiempo. Pasemos ahora a otra de sus producciones más exitosas, Dolunay, conocida en español como Luna Llena. Aunque esta serie no tuvo la misma repercusión internacional que Erkencikus, también generó algunos rumores interesantes. En este caso, las especulaciones giraron en torno a las exigencias de Can Yaman en el set. Se decía que el actor era muy meticuloso con su imagen y que exigía condiciones especiales para su trabajo.
Se hablaba de un séquito personal que lo acompañaba a todas partes, incluyendo maquilladores, estilistas y hasta un entrenador personal. También se comentaba que tenía exigencias específicas en cuanto a su vestuario, su alimentación y el ambiente en el set. Algunos medios turcos llegaron a afirmar que estas exigencias generaban retrasos en la producción y que provocaban tensiones con el equipo. Se decía que Can Yaman quería tener el control absoluto sobre su imagen, y que esto dificultaba el trabajo de los demás. Sin embargo, también hay que decir que estas exigencias son comunes en el mundo del espectáculo, sobre todo entre las grandes estrellas. Es importante destacar que a pesar de estos rumores, la serie fue un éxito y que Can Yaman siempre se mostró profesional y comprometido con su trabajo. De hecho, en las entrevistas, el actor siempre ha mostrado una actitud humilde y agradecida con sus fans y con el equipo de producción. Y ahora hablemos de Bai Jane, conocida en español como Señor Equivocado. Esta serie, que se estrenó en plena pandemia, fue una de las más esperadas por los fans de Can Yaman. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. La serie fue cancelada inesperadamente después de solo 14 episodios. ¿Por qué? Las razones de la cancelación son diversas y complejas. Pero uno de los rumores más fuertes es que se debió a problemas de presupuesto y a la baja audiencia. Sin embargo, también se especuló con una supuesta mala relación entre Can Yaman y su coprotagonista, Özge Gürel. Según algunas fuentes, la química entre ambos no era la misma que en Dolunay. Se decía que la relación entre ellos era distante, y que no había mucha conexión en pantalla. Esto, sumado a las diferencias creativas y a la presión del público, habría generado un ambiente tenso en el set. También se rumoreó que Can Yaman no estaba contento con el guión y que tuvo algunas diferencias con los productores. Se decía que el actor quería imprimirle un estilo diferente a su personaje, pero que no fue escuchado. Todo esto, sumado a los problemas económicos de la producción, habría precipitado la cancelación de la serie. Es importante señalar que a pesar de estos rumores, ni Can Yaman ni Özge Gürel se han pronunciado públicamente al respecto. Ambos han mantenido una actitud profesional y han evitado hablar de la serie en entrevistas. Pero la vida de Can Yaman no solo se ha centrado en las series turcas. El actor ha intentado conquistar el mercado internacional, con proyectos en Italia y España. Y por supuesto, estos proyectos también han generado algunos rumores interesantes. Uno de los más sonados fue el que involucró a Can Yaman y a la actriz italiana Diletta Leotta. Ambos fueron vistos juntos en varias ocasiones, y se especuló con una posible relación amorosa. Los medios italianos se volvieron locos, y las fotos y los rumores no paraban de circular. Al principio ambos negaron tener una relación, pero después confirmaron su noviazgo. La pareja parecía estar muy enamorada, y compartían fotos y vídeos en redes sociales. Sin embargo, la relación no duró mucho tiempo. Al parecer, la fama y la presión mediática volvieron a pasar factura. Se rumoreó que Diletta Leotta quería casarse, pero que Can Yaman no estaba preparado para dar ese paso. También se especuló con una posible infidelidad por parte del actor. Sea cual fuera la razón, la relación terminó de forma abrupta, y ambos tomaron caminos separados. Otro de los rumores que han circulado en el ámbito internacional es que Can Yaman es conocido por ser muy exigente en los sets de rodaje. Se dice que el actor es muy perfeccionista y que no duda en pedir cambios y ajustes en el guión, el vestuario y la iluminación. También se comenta que es muy meticuloso con su imagen y que dedica mucho tiempo a prepararse para cada escena. Esto, según algunas fuentes, puede generar tensiones con el equipo de producción, que a veces debe trabajar contrarreloj para satisfacer sus exigencias. Pero, no todos son rumores y controversias en la vida de Can Yaman. El actor también ha sido reconocido por su compromiso social y por su labor humanitaria. De hecho, ha participado en diversas campañas benéficas y ha colaborado con organizaciones sin fines de lucro. Además, Can Yaman ha demostrado ser una persona muy cercana a sus fans. El actor siempre ha agradecido el apoyo de sus seguidores y ha mostrado una actitud humilde y accesible. A través de sus redes sociales interactúa con sus fans, responde a sus preguntas y comparte momentos de su vida personal. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado los secretos, los rumores y los escándalos que han rodeado la carrera de Can Yaman. Hemos visto que, como cualquier estrella, el actor ha tenido sus luces y sus sombras. Ha tenido éxitos, fracasos, amores y desamores.
Y por supuesto ha estado rodeado de rumores y controversias. Es importante recordar que todo esto es parte del mundo del entretenimiento. Y que a veces la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en pantalla. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Can Yaman. Si les ha interesado, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que estos rumores son ciertos? ¿Conocían alguna de estas historias? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Ahora, antes de despedirnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!